Elena despertó esa mañana sintiendo que el cuerpo le pesaba más que nunca. No era un cansancio cualquiera, de esos que se alivian con sueño o comida. Era un cansancio del alma, un peso profundo, invisible, que la oprimía desde dentro. Se incorporó con lentitud, apoyando las manos sobre la cama para levantarse, pero hasta ese gesto simple le pareció imposible. «No puedo más», murmuró en voz baja, y sus palabras se disolvieron en el aire como un suspiro sin eco. Caminó hasta la ventana. Afuera, el día comenzaba con su luz habitual, pero a ella le resultaba indiferente. El sol, que antes la reconfortaba, ahora la cegaba. Cerró la cortina y volvió a sentarse. No había prisa, ni propósito, ni razón para moverse. Todo se sentía inmóvil. Hasta su fe parecía haber envejecido. El café, el pan, el rosario sobre la mesa, nada le despertaba consuelo. Todo era rutina vacía. Recordó los tiempos en que madrugaba con esperanza, cuando el simple sonido del amanecer era motivo para dar gracias. Pero ahora su corazón solo quería descanso. «Señor», pensó con el alma agotada, «¿cuánto más tengo que seguir así?» Elena no lloraba. Ya no le quedaban lágrimas. Era una sequedad dolorosa, una calma forzada que escondía una súplica muda. Que todo termine pronto, que el cuerpo deje de doler, que el alma pueda dormir en paz. Afuera, un pájaro cantó sobre el tejado. Ella lo escuchó sin moverse, y sin embargo, en medio de su agotamiento, algo en ese canto se sintió distinto. Era leve, casi imperceptible, pero parecía decirle: «Todavía hay vida, aunque no la sientas». No respondió, solo cerró los ojos. Pero en lo más hondo de su ser, donde ni el cansancio puede entrar del todo, una chispa mínima permanecía encendida. No era fuerza todavía, era promesa. Elena intentó preparar su desayuno como hacía cada mañana. Pero al tomar la jarra de agua, sus manos comenzaron a temblar. No era solo debilidad física, era un temblor que nacía del alma, de ese lugar donde el cuerpo se rinde, porque el corazón ya no tiene impulso. Se quedó mirando sus dedos, finos, torcidos por el tiempo, y una tristeza silenciosa le subió al pecho. «¿De qué sirven estas manos si ya no pueden sostener nada?», pensó con la mirada vacía. Durante años, esas manos habían cocinado, tejido, cuidado, amado. Habían sido fuertes, pacientes, dispuestas, pero ahora parecían no tener propósito. Todo lo que amaba hacer requería una fuerza que se le escapaba. Cada movimiento era un esfuerzo, cada gesto un recordatorio del desgaste. Sintió una punzada de vergüenza al ver su propia fragilidad. Era como si la vida se le escapara poco a poco por las yemas de los dedos. Apoyó las manos sobre la mesa y las contempló con tristeza. «Señor», susurró, «no sé para qué me las dejaste, si ya no sirven». El silencio la envolvió, pero no como antes. Esta vez el silencio no era indiferente. Era un silencio atento, paciente, como si algo la escuchara desde dentro. Y en ese silencio un pensamiento leve, como un soplo, cruzó su mente. «Aún te las dejé para amar». No supo si fue imaginación o respuesta, pero sus ojos se humedecieron. Tal vez amar ya no significaba hacer, ni dar, ni cargar. Tal vez amar era solo permanecer, abrir las manos vacías y ofrecerlas, aunque no pudieran sostener nada. Se llevó las manos al pecho, temblorosas, y las sostuvo allí, sintiendo su propio pulso. Eran débiles, sí, pero vivas. Y por un instante, ese simple latido bajo sus dedos se sintió como una promesa que mientras su corazón siguiera latiendo, Dios aún tenía algo que hacer con ella. Aquella tarde, la casa estaba casi a oscuras. Las cortinas, pesadas y viejas, apenas dejaban pasar un hilo de luz. Elena se movía despacio entre las sombras, como si temiera romper el silencio que lo cubría todo. No encendía lámparas. Decía que la luz le molestaba los ojos, pero en el fondo era otra cosa. La oscuridad le resultaba más sincera que la claridad. En ella se sentía invisible y en cierto modo
protegida. Cada rincón guardaba ecos del pasado. El sillón donde su esposo solía leer, la mesa en la que compartían el pan, la puerta que ya casi nadie tocaba. Todo permanecía igual, pero sin vida. Era como si el tiempo se hubiera detenido allí, esperándola a ella, o tal vez cansado junto con ella. Caminó hasta el espejo del pasillo, pero al verse reflejada, apartó la mirada. «Ya no reconozco a la mujer que fui», murmuró. «Aquella tenía sueños. Esta solo espera». El aire dentro de la casa era pesado, casi inmóvil. A veces, cuando el viento se filtraba por alguna rendija, movía las cortinas y la hacía estremecerse. En esos momentos pensaba, quizás el alma se parezca a esta casa, a oscuras, pero con alguna ventana abierta. Se sentó junto a la mesa y por un instante creyó sentir que algo la observaba. No con tristeza, sino con ternura, como si el mismo Jesús estuviera allí, sentado frente a ella, esperándola en su penumbra. «Si estás aquí», dijo en voz baja, «no me dejes». El silencio respondió, pero no con vacío. Era un silencio distinto, sereno, que la hizo cerrar los ojos. Y allí, entre la sombra y la quietud, comprendió algo sin palabras, que a veces Dios no quita la oscuridad enseguida. Solo se sienta con nosotros dentro de ella, hasta que el corazón vuelve a desear la luz. La noche cayó sin aviso, y Elena permanecía sentada junto a la mesa, con las manos cruzadas sobre el regazo. No lloraba, no hablaba, no pedía. Era una quietud que ya no era paz, sino agotamiento. Sentía que había llegado al límite, que su alma ya no tenía fuerza ni para esperar. Todo dentro de ella parecía haberse detenido. Encendió una vela, más por costumbre que por necesidad. La llama titiló débilmente, proyectando una luz temblorosa sobre las paredes. «No sé cómo seguir, Señor», murmuró con voz apagada. «No es que no te crea, es que no puedo más». Sus palabras no eran rebeldía, sino entrega. Era la confesión de quien no quiere abandonar, pero ya no sabe cómo sostenerse. Cerró los ojos y apoyó la cabeza en sus manos. En su mente, las oraciones de siempre se mezclaban con los pensamientos cansados. «¿De qué sirve orar si todo sigue igual?», pensó, y enseguida sintió culpa por haberlo pensado. Pero la verdad era que su corazón estaba rendido, y no sabía si eso era fracaso o rendición ante Dios. El reloj marcó las horas, lento, indiferente. Afuera el viento golpeaba las ramas de un árbol, y el sonido le recordó su propia fragilidad. «Me estoy rompiendo», susurró, «como esas ramas secas». Y en ese momento, en medio de su rendición total, algo cambió. No fue una voz, ni una visión, ni una emoción fuerte. Fue una sensación leve, tan suave que apenas se atrevió a creerla. Un calor pequeño en el pecho. No la despertó ni la consoló, pero le recordó que estaba viva, que su corazón, aunque cansado, aún latía. Permaneció así un largo rato, dejando que esa tibieza mínima la envolviera, y por primera vez en muchos días no se sintió culpable por rendirse, porque, en lo profundo, comprendió que tal vez no era debilidad, tal vez era el momento exacto en que Dios empieza a sostener lo que uno ya no puede. Esa noche, el silencio pesaba distinto. Elena se había acostado temprano, pero no podía dormir. Miraba el techo sin pensar en nada, solo sintiendo el peso del silencio que le envolvía. Era tan profundo, tan inmóvil, que parecía tener forma. Por un momento, le pareció que el mundo entero había dejado de respirar. «¿Dónde estás, Señor?», susurró, apenas moviendo los labios. Nadie respondió. Ni un ruido, ni un crujido, ni una brisa. Solo silencio. Era ese tipo de silencio que duele, porque se parece al abandono. Ese silencio que parece decir, «Dios ya no te escucha». Giró sobre la cama y apretó las manos bajo la almohada. Había orado tantas veces, tantas noches repitiendo las mismas palabras, y ahora no quedaba más que ese eco invisible que volvía siempre a ella, vacío. «Ya no te pido nada», dijo con la voz quebrada. «Solo háblame una vez, aunque sea para decirme que todavía me ves». El reloj marcó otra hora,
y el silencio siguió igual. Pero en medio de él, Elena comenzó a sentir algo extraño. No un sonido, sino una comprensión, una certeza pequeña, serena, como si ese silencio no fuera ausencia, sino presencia contenida. ¿Y si este silencio es él, esperándome a confiar? Pensó. Las lágrimas comenzaron a caer, lentas, tibias. Comprendió que había pasado tanto tiempo esperando que Dios hablara, que no se había dado cuenta de que Él también hablaba así, quedándose, sin ruido, sin prisa. El silencio no era rechazo, era compañía, una compañía que no necesitaba palabras. Cerró los ojos y respiró hondo. «Está bien, Señor», murmuró entre lágrimas. «Si no quieres hablar, quédate callado conmigo». Y en ese instante, aunque el silencio no cambió, algo en ella sí lo hizo. Ya no le dolía tanto, porque ahora sabía que no estaba sola dentro de él. El cielo, aunque callado, seguía sosteniéndola. Elena despertó tarde, con los ojos pesados y el cuerpo aún más cansado que la noche anterior. El sol ya estaba alto, pero su luz no la alegraba. Parecía una tarde infinita, de esas en que el tiempo se alarga y el alma se encoge. Caminó hasta la mesa con paso lento, sirvió un poco de agua y se sentó sin ganas. El reloj marcaba las horas con su tic-tac monótono, y cada segundo caía como una gota sobre el alma, lento, inevitable, insoportable. Fuera, los niños jugaban, las hojas del árbol se movían con el viento. La vida seguía, pero dentro de ella todo estaba detenido. Era una tarde sin promesa, sin motivo, sin nada. El cansancio ya no era físico, era existencial. Su corazón latía, pero parecía hacerlo solo por costumbre. «No quiero morir, Señor, pero tampoco quiero seguir así», susurró con la voz tan baja que ni ella misma la oyó. El silencio la rodeó como una manta. Por momentos sintió que el aire se volvía más denso, como si el mundo estuviera sosteniendo la respiración junto a ella. Quiso levantarse, pero las piernas no respondieron. Se quedó allí, mirando sus manos sobre la mesa. Eran las mismas de siempre, pero ahora parecían parte de otra persona, como si ella ya no perteneciera del todo a su propio cuerpo. El sol comenzó a descender y las sombras se alargaron dentro de la habitación. Todo se tiñó de un tono dorado y melancólico. En esa luz, el cansancio se volvió más visible, más real. No lloraba, no podía. Había llegado al punto donde incluso las lágrimas se niegan a salir. Pero en medio de ese agotamiento absoluto, un pensamiento cruzó su mente. Jesús también tuvo su tarde más larga, la tarde en que el cuerpo le pesaba, el alma dolía y el cielo guardaba silencio. Y al recordarlo, algo pequeño, diminuto, comenzó a moverse dentro de su corazón. No era alivio ni fuerza, pero sí un reconocimiento. No estaba viviendo algo ajeno a Dios. Él había pasado por lo mismo. Él conocía ese cansancio. Elena levantó un poco la cabeza y miró hacia la cruz colgada en la pared. No dijo nada, pero en sus ojos apareció algo que hacía tiempo no se veía, un destello de entendimiento. El dolor seguía, sí, pero ya no era solo suyo. La noche llegó sin viento, y con ella una quietud que dolía. Elena se acostó sin cenar, agotada, mirando el techo sin pensar en nada. No había enojo ni rebeldía, solo un deseo profundo de terminar. «Ya no puedo más, Señor», murmuró. «No tengo fuerzas ni para esperar». La voz le salió como un hilo, quebrada, cansada. Era una confesión sin dramatismo, solo verdad. Cerró los ojos y recordó los días en que oraba con fervor, en que todavía creía que la fe era cuestión de esfuerzo. Pero ahora lo entendía distinto. No era que su fe se hubiera apagado, era que se había quedado sin fuerzas para sostenerla. Y entonces pensó, ¿y si simplemente la dejo caer? Tal vez Dios la recogería. Tal vez, si se rendía por completo, Él podría cargarla. Las lágrimas llegaron sin permiso. No eran de tristeza, sino de rendición. Cada una de ellas caía despacio, silenciosa, como si lavara algo dentro.
Ya no quiero luchar, dijo en voz baja. Solo sosténme si todavía puedes. El silencio fue inmediato. No hubo respuesta, pero tampoco vacío. Era como si el aire se detuviera para escucharla. Y en ese instante sintió algo suave, una calidez apenas perceptible en la espalda, como si una mano invisible se posara sobre ella. No se movió, no quiso comprobar si era real, porque lo era, aunque no pudiera verlo. El corazón, tan cansado, empezó a latir con más calma. No era fuerza nueva, era descanso, no era energía, era sostén. Y comprendió, sin necesidad de palabras, que rendirse ante Dios no era rendirse a la muerte, sino entregarse a la vida. Abrió los ojos y susurró: «Si aún me quieres aquí, Jesús, no me dejes caer». Y en lo profundo del alma sintió la respuesta más silenciosa y poderosa que había esperado toda su vida: «Nunca lo haré». Esa noche, Elena no durmió del todo, pero por primera vez en mucho tiempo, el cansancio no pesaba tanto, porque alguien, en lo invisible, ya lo estaba llevando con ella. La madrugada la encontró despierta, sentada junto a la ventana. Afuera, la luna colgaba baja, grande y pálida, iluminando apenas los tejados. Elena no intentaba orar. Ya no tenía palabras, ni frases aprendidas, ni fórmulas. Solo estaba ahí, quieta, respirando, dejando que el alma hiciera lo que la boca ya no podía. Por momentos pensaba que ni eso bastaba, pero luego recordaba que Jesús conocía los pensamientos antes de que se formaran, que entendía incluso los suspiros. Así que se permitió el silencio y en lugar de hablar, simplemente miró. Miró el cielo, miró la cruz en la pared, miró sus manos sobre el regazo. Todo en ella era una oración sin sonido. «Señor, tú sabes», fue lo único que dijo, y al pronunciar esas dos palabras, el corazón se le ablandó. Sintió que algo dentro de ella se soltaba, como una cuerda que había estado demasiado tensa. La respiración se volvió más lenta, más honda. No era paz todavía, pero era alivio. Era como si Dios, sin decir nada, le estuviera respondiendo: «Sí, lo sé, y estoy aquí». Elena cerró los ojos. En la oscuridad de su mente aparecieron rostros, los de sus hijos, su esposo, sus padres, todos los que amó y ya no estaban. Por un instante, el dolor quiso volver, pero no lo hizo, porque en lugar de vacío, sintió algo distinto: gratitud. «Gracias por haberlos tenido», pensó. «Gracias por seguir aquí». El aire se volvió tibio, y la quietud, amable. Elena comprendió que no hacía falta hablar cuando el alma estaba abierta, que a veces lo más profundo que uno puede decirle a Dios es: «Aquí estoy». Se quedó así, inmóvil, con las manos entrelazadas y los ojos cerrados. La vela seguía encendida sobre la mesa, proyectando un resplandor dorado sobre su rostro. En esa luz tenue, la anciana parecía en paz, sostenida por algo que no se veía, pero que era más real que todo lo visible. La plegaria sin palabras se convirtió en su descanso. Ya no pedía nada, porque lo había entregado todo. Y en ese silencio completo sintió, por primera vez, que su alma respiraba junto a la de Dios. El amanecer llegó sin ruido. Elena seguía junto a la ventana, medio dormida, medio despierta, cuando una brisa leve entró por la rendija. Era un aire tibio, imposible para esa hora fría. Le rozó el rostro, y en ese contacto imperceptible, algo se estremeció dentro de ella. No fue imaginación, no fue el viento, fue algo más, una presencia. Abrió los ojos lentamente y miró alrededor. La habitación estaba igual, silenciosa y tranquila, pero el ambiente había cambiado. Había una dulzura en el aire, una quietud viva que la hizo contener la respiración. Sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, no de miedo, sino de reverencia. «Jesús», murmuró apenas con los labios temblorosos. Entonces lo sintió con más claridad. No vio nada, pero supo, como se saben las cosas del alma, que Él estaba allí, muy cerca. No frente a ella, sino alrededor, dentro, en el aire, en la piel, en el corazón. Era un silencio habitado,
una ternura inmensa que la envolvía sin peso, y de pronto ese cansancio que llevaba tantos días oprimiéndola comenzó a aflojarse, como una cuerda que finalmente se suelta. Sus manos, siempre frías, empezaron a calentarse. El pecho, antes apretado, se abrió. Las lágrimas brotaron sin dolor. Se llevó una mano al corazón y se quedó así, quieta, temblando, dejándose tocar. No era un toque físico, pero era más real que cualquier caricia humana. Era como si Jesús, con infinita suavidad, la hubiera sostenido desde dentro. «Te cansaste, hija mía», parecía decirle esa voz sin sonido, «pero nunca te solté». Elena no necesitaba ver su rostro para creer. Bastaba ese toque invisible, ese abrazo que no venía del mundo, sino del cielo. Un calor se expandió por todo su ser, llenando cada rincón donde antes habitaba el dolor. Se sintió ligera, sostenida, amada. Cerró los ojos, apoyó la cabeza sobre el respaldo de la silla y respiró despacio. Por primera vez en mucho tiempo, no le dolía existir, porque en ese instante comprendió. No hacía falta tener fuerzas cuando era Jesús quien la sostenía. Elena permaneció en silencio largo rato, envuelta en aquella paz que no sabía de dónde venía, pero que sentía como si siempre hubiera estado esperándola. El aire seguía tibio, y una claridad suave se filtraba por las cortinas. No era la luz del amanecer, era algo más profundo, más íntimo, como si el cielo mismo se hubiera acercado a su casa. De repente lo escuchó. No fue un ruido, ni una voz exterior, pero tampoco era un pensamiento suyo. Fue su nombre, susurrado, pronunciado con una dulzura imposible de describir. Elena. El sonido resonó dentro de ella, como si viniera del centro de su alma. Era una voz tan serena, tan llena de amor, que el corazón le tembló. Se llevó una mano al pecho, y las lágrimas le corrieron por las mejillas sin que las buscara. No era miedo, era reconocimiento, porque esa voz la conocía desde siempre. Elena, repitió, más suave aún, casi como un respiro. No estás sola. El mundo se detuvo. La anciana cerró los ojos, y en esa oscuridad luminosa sintió cómo su vida entera se reflejaba ante ella. Los días felices, las pérdidas, los silencios, las noches de cansancio. Todo. Y en medio de todo, esa voz seguía ahí, llamándola por su nombre, como si le dijera: «He estado en cada instante, incluso cuando creíste que ya no podías más». Elena apoyó el rostro entre las manos y lloró en silencio. Era un llanto manso, de entrega total. «Gracias, Señor, por no olvidarte de mí», susurró entre sollozos, «por decir mi nombre, cuando yo ya ni siquiera podía pronunciar el tuyo». En ese momento comprendió que el amor de Jesús no era un amor lejano ni solemne. Era un amor cercano, humano, que la llamaba con la misma ternura con que se llama a alguien amado, y en esa sola palabra, su nombre, pronunciado por él, encontró todo lo que su alma había estado buscando: pertenencia, consuelo, vida. El silencio volvió, pero ya no era vacío, era un eco lleno de promesa, porque ahora sabía que su nombre estaba grabado en el corazón de Dios, y que cada vez que él lo pronunciara, su alma volvería a respirar. La mañana siguiente fue distinta. Elena se despertó con una sensación que no recordaba: ligereza. El cuerpo aún estaba débil, sí, pero ya no pesaba como antes. Era como si algo o alguien la sostuviera desde adentro, levantando suavemente el peso que antes la aplastaba. Se incorporó despacio, sin la prisa de quien teme caerse. Cada movimiento le recordaba que seguía viva y que no lo estaba por su fuerza, sino por gracia. Caminó hasta la ventana. Afuera, el cielo tenía un azul más limpio que de costumbre. Las hojas del árbol se movían al compás del viento, y el aire fresco entraba sin permiso, llenando la habitación de un olor a tierra mojada. Elena cerró los ojos y respiró hondo. Por un instante, creyó sentir que alguien la abrazaba, no con brazos visibles, sino con presencia. Era un abrazo que no presionaba, sino que la sostenía,
como si su cansancio hubiera sido recogido por manos invisibles. Llevó una mano al pecho, buscando el ritmo de su corazón. Latía despacio, firme. «Estás conmigo, ¿verdad?», murmuró, y en el silencio que siguió no hubo palabras, pero sí una respuesta clara, viva, que la recorrió entera, siempre. Sus piernas temblaban menos, su respiración era más profunda. No era fuerza humana, era algo más grande. Era como si la misma vida de Cristo la atravesara, devolviéndole energía donde solo había agotamiento. «No entiendo, Señor», dijo con voz baja, «si no hice nada». Y de pronto comprendió. No se trataba de hacer, se trataba de dejarse sostener. Durante años había intentado resistir, aferrarse, forzarse a seguir, pero ese día descubrió que la fe más pura no siempre camina. A veces simplemente descansa en los brazos de Dios. Apoyó la frente contra el vidrio y sonrió. El cansancio seguía así, pero ahora tenía otro significado. Era el cuerpo recordándole que ya no cargaba sola, que cada paso, cada suspiro, cada día que amanecía, era Jesús quien lo hacía posible. Por fin entendió lo que significaba ser sostenida, no tener fuerza y aún así no caer. Elena pasó esa mañana en calma, sin apresurarse. Cada movimiento era lento, consciente, lleno de gratitud. No era la misma mujer que se había sentido vacía hacía pocos días. Algo dentro de ella había cambiado. Su cuerpo seguía frágil, pero su alma respiraba de nuevo. Se sentó junto a la ventana con una taza de té entre las manos. El vapor subía en espirales, y ella lo observaba con una especie de ternura silenciosa. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que el aire entraba de verdad a sus pulmones, que la vida tenía sabor otra vez. No podía explicarlo, pero sabía que algo divino se movía en lo más hondo de su ser. Recordó las palabras que había sentido la noche anterior, siempre. Y cada vez que las repetía en su mente, el pecho se le llenaba de calor. No era emoción, era certeza. Jesús estaba allí, sosteniéndola, respirando con ella, como si el mismo aliento de Dios la mantuviera viva. Cerró los ojos y dejó que el silencio la envolviera. Pero ahora el silencio no era vacío, era plenitud, era el sonido de su alma volviendo a la vida. «Gracias, Señor», susurró, «por no dejarme caer cuando ya no podía sostenerme». Las lágrimas aparecieron de nuevo, pero eran diferentes. No dolían. Eran suaves, ligeras, como si su corazón expulsara la última sombra de tristeza que aún quedaba. Cada lágrima era una respiración del alma, un suspiro que decía, «Estoy viva otra vez». Elena levantó la vista y miró al cielo. No veía figuras, ni signos, ni milagros visibles, pero en su interior había una paz tan honda que no necesitaba más pruebas. Sabía que Jesús no la había sanado para que olvidara su fragilidad, sino para enseñarle que incluso en la debilidad, la vida sigue latiendo cuando el alma se deja respirar por él. Ese día, cada inhalación se volvió una oración, cada exhalación un gracias, y el aire que antes parecía un peso, ahora era su manera de sentir la presencia de Dios entrando una y otra vez en lo más profundo de su alma. Esa noche, Elena se acostó temprano, no porque el cuerpo se lo exigiera, sino porque sentía que algo dentro de ella la invitaba al reposo. Por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo de cerrar los ojos. La cama, antes escenario de desvelos y pensamientos tristes, ahora le parecía un lugar sagrado. Se recostó despacio con las manos sobre el pecho y dejó que la quietud la envolviera. El silencio era profundo, pero no pesaba. Era un silencio cálido, lleno, vivo, como si la casa respirara con ella. Por momentos sentía que no estaba sola en esa habitación, que alguien, invisible pero real, estaba sentado a su lado, velando su sueño. «¿Eres tú, Señor?», murmuró sin abrir los ojos. No hubo respuesta audible, pero el aire pareció inclinarse hacia ella, y el corazón se le ablandó.
Elena comprendió entonces algo que nunca había entendido del todo, que el verdadero descanso no era dormir ni escapar del cansancio, sino dejarse sostener. Era soltar el peso, confiar, entregarse sin miedo. Y mientras su respiración se hacía más lenta, sintió que Jesús, como una brisa leve, la cubría con su paz. No quitó su fragilidad, pero la transformó en ternura. No borró sus dolores, pero les quitó el poder de lastimar. Por dentro, el alma comenzó a descansar como quien encuentra un lugar seguro después de un largo camino. «Estoy cansada, pero ya no sola», pensó, y esa sola frase bastó para que el sueño la abrazara. No hubo visiones ni milagros grandiosos esa noche, pero al despertar algo había cambiado. El cansancio seguía, sí, pero ya no le pesaba igual, porque el milagro había sucedido, no en su cuerpo, sino en su descanso. Jesús no le devolvió las fuerzas para correr, sino la paz para quedarse quieta sin miedo. Y ese pequeño milagro, tan simple, tan silencioso, fue suficiente para hacerla sonreír al amanecer. El sol entró temprano por la ventana, bañando de luz el rostro de Elena. La claridad la despertó, pero no le molestó como antes. Se quedó quieta un momento, sintiendo el calor del amanecer sobre su piel, y sin pensarlo, sonrió. Hacía mucho tiempo que no lo hacía al despertar. No porque la vida fuera más fácil, sino porque el alma, por fin, había encontrado su lugar de reposo. Se incorporó lentamente y se miró en el pequeño espejo sobre la cómoda. Las arrugas seguían ahí, la fragilidad también, pero algo en sus ojos había cambiado. La tristeza que antes vivía en ellos se había vuelto luz, no una luz brillante, sino suave, como la de una llama que nunca se apaga. «Gracias, Señor», dijo con voz temblorosa, «por dejarme despertar contigo». Durante años, Elena había caminado con la cabeza gacha mirando al suelo, cargando culpas, cansancios, ausencias. Pero esa mañana, sin esfuerzo, levantó el rostro hacia la ventana abierta. Afuera, el cielo estaba despejado, inmenso, y un pájaro pasó volando justo frente a ella. Su movimiento la hizo reír sin razón. Era como si todo lo que la rodeaba, la luz, el aire, la vida misma, le recordara que seguía sostenida. Se acercó al espejo una vez más y tocó su mejilla. «Mírate», se dijo en voz baja, «no te has ido, todavía estás aquí». Y en esa constatación tan simple encontró un motivo para agradecer, porque seguir viva, aunque fuera despacio, aunque doliera, ya era un milagro. Elena comprendió entonces que Jesús no solo le había devuelto el descanso, le había devuelto la dignidad de alzar la mirada, la fuerza para no esconder el rostro ante el cansancio, sino levantarlo con esperanza. Aquel día, mientras barría el patio, levantó los ojos hacia el cielo y habló sin miedo. «Te veo en todo, Señor, incluso en mi fragilidad». Y en ese gesto sencillo, en ese mirar hacia arriba, su alma respiró como si lo hiciera por primera vez. Era media tarde cuando alguien tocó la puerta. El sonido fue suave, casi tímido, pero suficiente para sacarla de su silencio. Elena levantó la vista, sorprendida. No esperaba a nadie. Hacía meses que nadie llamaba. Caminó despacio hasta la entrada, apoyándose en la pared. «¿Quién será a estas horas?», murmuró para sí, mientras su corazón comenzaba a latir un poco más rápido. Al abrir, encontró a una joven de rostro amable, con una canasta en las manos. Era una vecina del barrio, una de esas que solía verla desde lejos, pero que nunca se había atrevido a acercarse. «Buenas tardes, doña Elena», dijo con una sonrisa. «Pasé a dejarle un poco de pan. Horneé de más y me acordé de usted». Elena se quedó en silencio unos segundos, sin saber qué decir. No por desconfianza, sino por emoción. Aceptó la canasta con manos temblorosas y respondió con una voz quebrada. «Gracias, hija. Hacía mucho que nadie tocaba mi puerta». La joven sonrió, un poco apenada, y se quedó un momento más conversando. Hablaron de cosas simples, del clima, del jardín, del pan, pero cada palabra
Llenaba la casa de algo que no había sentido en mucho tiempo: vida. Elena no lo sabía, pero mientras aquella muchacha hablaba, sentía en su interior el mismo calor que la había sostenido días atrás. No era solo la bondad de una vecina, era Jesús, otra vez, viniendo a visitarla en forma humana. Cuando la joven se despidió, Elena se quedó mirando la puerta cerrada, con el corazón conmovido. Se acercó a la mesa, colocó la canasta sobre el mantel y respiró profundo. El olor del pan recién hecho se mezclaba con el aire tibio del atardecer, y entonces lo comprendió. Jesús no solo la sostenía en el silencio, también en los gestos simples. En cada visita, en cada mano extendida, en cada pan compartido. Se llevó un trozo a la boca y sonrió. Era dulce, más de lo esperado. «Gracias, Señor», susurró, «por recordarme que aún tocas mi puerta, de tantas maneras». En el eco de aquella visita, su casa ya no se sintió vacía. Era pequeña, sí, pero estaba habitada por la presencia de un Dios que sabía llegar justo cuando el alma vuelve a tener hambre. A la mañana siguiente, el aroma del pan que la joven le había traído aún llenaba la casa. Elena se levantó temprano, con una sensación distinta, como si aquella visita hubiera despertado algo que dormía en su interior. Miró sus manos, tan frágiles y arrugadas, y recordó lo que sintió días atrás, que aún se las habían dejado para amar. Esa frase ahora resonaba con fuerza. Quizás, pensó, era tiempo de volver a usarlas. Sin pensarlo demasiado, fue hasta la cocina. Abrió los frascos, revisó lo poco que tenía y comenzó a preparar una sopa. Movía la cuchara lentamente, con cuidado, mientras el vapor llenaba la habitación. Cada movimiento era torpe, pero lleno de ternura. Cocinar se sentía distinto ahora. No era una tarea, era una oración. Cuando la sopa estuvo lista, la colocó en una jarra y la envolvió con un paño limpio. Luego salió despacio, caminando hasta la casa de una vecina anciana que vivía sola al final de la calle. Tocó la puerta con timidez. «Vine a dejarle un poco de sopa», dijo. «No es gran cosa, pero está hecha con cariño». La vecina la miró sorprendida y sus ojos se llenaron de gratitud. Compartieron unas palabras y al despedirse, Elena sintió algo que hacía años no sentía: propósito. Sus manos, aquellas que temblaban y se cansaban, volvían a servir, y en ese gesto pequeño, sencillo, comprendió que Jesús no solo la había sostenido para levantarla, sino para que ella también pudiera sostener a otros. De regreso a casa, el sol comenzaba a bajar. Caminaba despacio, apoyándose en su bastón, pero el corazón le latía con fuerza. Cada paso era una oración silenciosa, un gracias sin fin. Entró, se sentó frente a la ventana y miró sus manos con ternura. «Míralas, Señor», susurró, «siguen temblando, pero ahora tiemblan de amor». Esa tarde el cansancio no dolía. Era dulce, como el que deja un trabajo bien hecho, porque Elena entendió que servir, aun con poca fuerza, era la manera más hermosa de descansar en Dios. Los días comenzaron a tener otro ritmo. Elena ya no se apresuraba para nada, pero tampoco se quedaba inmóvil como antes. Había encontrado un equilibrio nuevo, una paz que no venía de la fuerza, sino de la confianza. Caminaba lento, sí, pero con propósito. Cada paso, cada respiración, cada gesto pequeño era una declaración silenciosa de fe. Una mañana, mientras caminaba hacia el jardín con su bastón, el viento movía suavemente las flores que había plantado tiempo atrás. Se detuvo un momento y las observó. Recordó los días en que no tenía ganas de levantarse, en que pensaba que su historia ya había terminado. Y ahora, allí estaban las flores, vivas, abiertas, erguidas hacia la luz. «Así soy yo también», pensó, floreciendo despacio pero floreciendo al fin. Ya no esperaba grandes señales del cielo. Había aprendido que la fe no siempre corre. A veces camina despacio, arrastrando los pies, respirando entre pausas, pero nunca se detiene. Jesús no la apuraba y ella ya no se exigía.
Su paso lento era suficiente porque sabía que no caminaba sola. Cada vez que salía al patio, miraba al cielo y decía con dulzura: «Voy despacio, Señor, pero sigo contigo». Y en esas palabras había más poder que en cualquier grito de esperanza, porque su fe, antes ansiosa y cansada, ahora era una fe tranquila, madura, llena de certeza. Una tarde, una vecina más joven le ofreció ayuda para llevarle unas bolsas. Elena sonrió y respondió con voz firme: «Gracias, hija. Ya no soy rápida, pero tengo buen paso cuando Jesús me acompaña». Ambas rieron, pero en el fondo, aquellas palabras eran verdad profunda. La fe de Elena no necesitaba correr, porque había comprendido el secreto que sostiene a los que creen. No importa la velocidad cuando el camino está sostenido por Dios. Al regresar a casa, se sentó junto a la ventana. El sol se despedía entre tonos dorados. Cerró los ojos y murmuró: «Camino lento, Señor, pero nunca sola». Y ese pensamiento bastó para llenar la habitación entera de paz. Esa mañana, Elena despertó antes de que sonara el reloj. La habitación estaba bañada por una luz tenue, el tipo de claridad que parece susurrar promesas. Se incorporó despacio, esperando sentir ese cansancio que siempre la acompañaba, pero algo había cambiado. No pesaban las piernas, no pesaba el pecho, no pesaba el día. Todo se sentía liviano, como si la vida hubiera perdido su dureza. Caminó hasta la cocina y mientras preparaba el café, notó que sonreía sin darse cuenta. No había razón aparente, solo gratitud. La paz que llevaba dentro la sostenía, la rodeaba, la movía. Era un día sin peso, no porque no tuviera tareas o dolores, sino porque algo más grande que ella cargaba por ella. Se sentó junto a la ventana y observó cómo la luz del sol iba entrando lentamente, tiñendo las paredes de un tono dorado. Años atrás, aquella misma luz le parecía cruel, recordándole todo lo que había perdido, pero ahora la sentía como un abrazo. «Eres tú, ¿verdad?», dijo en voz baja mirando hacia arriba. «Eres tú quien me levanta cada mañana». Elena sabía que su cuerpo seguía frágil, que el cansancio volvería, que los días no siempre serían tan suaves como ese, pero ya no le preocupaba. Había aprendido que la verdadera fuerza no consiste en no caer, sino en dejarse sostener cada vez. Al mediodía, salió al patio. El cielo era inmenso, de un azul claro, casi transparente. Se sentó en su silla favorita, respiró hondo y cerró los ojos. El aire le rozó el rostro y por un momento sintió que todo, el tiempo, la vida, el dolor, el amor, se unía en un mismo pulso dentro de ella. «Qué liviano es el mundo cuando lo sostienes tú», murmuró. Y ese pensamiento se quedó suspendido en el aire, como una oración sin fin. Ese día, Elena entendió algo profundo. Cuando el alma se entrega por completo a Dios, hasta el dolor pesa menos, porque ya no lo lleva sola. Y así, entre el aroma del café, el canto de los pájaros y el sol de la tarde, descubrió que había encontrado lo que siempre buscó: un día sin peso, un corazón en paz. Elena comenzó a notar que ya no necesitaba entender cómo ni por qué seguía en pie. No había recetas, ni milagros espectaculares, ni promesas visibles, solo algo constante, invisible, pero firme: el amor de Jesús. Era ese amor, silencioso, paciente, fiel, el que la sostenía a cada paso. A veces, mientras se movía por la casa, lo sentía casi físico, como una presencia que caminaba a su lado. Otras veces era una calma profunda que la envolvía sin motivo aparente, pero siempre estaba allí, acompañándola incluso cuando el cuerpo dolía o la mente se nublaba. «No soy yo quien sigue, Señor», murmuraba, «eres tú quien me lleva». Se había acostumbrado a hablar con él a lo largo del día, sin solemnidad, como se conversa con un amigo de toda la vida. Le contaba sus cosas pequeñas, el sabor del té, el canto de un pájaro, el recuerdo de su esposo. Y aunque no escuchaba respuestas, sentía dentro de sí la certeza de que cada palabra llegaba, porque el amor de Dios no siempre responde,
A veces solo permanece, y eso basta. Una tarde, mientras el cielo se teñía de tonos dorados, Elena sintió un leve mareo, se sentó despacio y respiró. No tuvo miedo. En lugar de ansiedad, sintió ternura, porque comprendió que su vida, frágil como era, no estaba sostenida por sus fuerzas, sino por un amor que no la soltaría ni un instante. «Si caigo, me sostendrás», dijo suavemente, «y si descanso, también estarás allí». Las sombras se alargaban en el cuarto, pero su interior seguía lleno de luz. No necesitaba ver para creer. Su corazón ya había probado la fidelidad de Dios, y ese amor que un día la levantó cuando ya no podía más, ahora era el suelo firme donde descansaba su fe. Al mirar sus manos, esas que habían temblado tanto, sonrió. Ya no eran símbolo de debilidad, sino de entrega. Cada arruga, cada marca, era testimonio de un amor que nunca la abandonó. Y en un susurro casi inaudible dijo: «Gracias, Jesús, por no dejarme sostenerte, sino por ser tú quien me sostiene a mí». Elena despertó con la primera luz del día. Todo estaba en calma. No había dolor, ni prisa, ni ese cansancio que antes la hacía temer las mañanas. Se incorporó lentamente y miró alrededor. La habitación, sencilla y cálida, parecía respirar con ella. Sobre la mesa, una vela apagada. Junto a la ventana, su rosario. Todo estaba en su lugar. Todo estaba en paz. Caminó hasta el jardín, con pasos lentos pero firmes. El aire fresco de la mañana le rozó el rostro, y el canto de los pájaros llenó el silencio con una música suave, casi celestial. Se sentó en su silla favorita, mirando el cielo, y respiró profundamente. «Gracias, Señor», susurró, «no por las fuerzas, sino por haberme enseñado a descansar en ti». Elena sabía que el tiempo en la tierra se le acortaba. Lo sentía en el cuerpo, en los huesos, en el pulso que se hacía más sereno cada día. Pero lejos de asustarla, esa certeza la tranquilizaba, porque ya no temía el final. Sabía que cuando llegara no sería una caída, sería un abrazo. Cerró los ojos y apoyó la cabeza contra el respaldo. No estaba sola, podía sentirlo. La misma presencia que la había sostenido en su noche más larga seguía allí, ahora más cercana que nunca. En el silencio, escuchó una voz dulce, la misma que un día la llamó por su nombre. «Descansa, hija mía, ya estás en casa». Una lágrima, tibia y tranquila, rodó por su mejilla. No era tristeza, era plenitud. Elena exhaló suavemente, y en ese suspiro final entregó todo: el cansancio, los miedos, la vida entera. Y mientras el sol ascendía sobre el jardín, el viento movió las flores con delicadeza, como si el mismo cielo las meciera. La anciana no se movió más, pero su rostro, sereno, sonreía, porque había encontrado lo que siempre buscó: el reposo en los brazos eternos de aquel que nunca la soltó.